El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Los jóvenes tienen también miedo al futuro. Quieren universidades. Esas universidades que construiremos serán los cimientos de la paz total. Quiero que la educación sea la base de la transformación productiva de Colombia. Que la educación nos permita dejar atrás la dependencia ya muy larga del carbón y del petróleo, hoy los dos principales venenos del mundo. Colombia debe convertirse en una sociedad del conocimiento. El capital humano se alimenta a sí mismo. El retorno social es mayor que el individual. El todo es mayor que la suma de las partes. Con educación surgirán nuevos sectores. Cambiará la forma de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos entre nosotros mismos. Cambiarán las relaciones de producción y las de consumo. Cambiarán las tecnologías. Nuestro mayor activo será la creatividad y el ingenio de nuestro pueblo. Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Desde el comienzo, el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro tiene un compromiso con la justicia social y con el desarrollo del país. Este es un mandato que nuestro presidente ha comprometido con el pueblo colombiano. Lo iniciamos durante el gobierno de Bogotá Humana, logrando que la educación superior llegara a esos territorios de la ciudad que tampoco contaban con oferta educativa, que contaban con la posibilidad de una universidad pública, y para ello se invirtieron recursos muy importantes en ese momento. El presidente ha comprometido aumentar el presupuesto del sector educación y de manera particular el presupuesto del Viceministerio de Educación Superior para mejorar las condiciones de acceso, de permanencia, de cobertura, de infraestructura, para que llegue la educación a los territorios donde históricamente ese derecho ha sido menos garantizado. Territorios de frontera, territorios de la ruralidad, territorios afectados históricamente por los conflictos. Y en esos territorios es justamente donde tenemos que arrebatarle a la criminalidad, a la violencia, a la historia de dolor y de muerte a los jóvenes para darles oportunidades de educación superior y particularmente la educación superior pública como un derecho. Yo tomé la decisión de inscribirme a la carrera de Ingeniería en Producción debido a que es una carrera muy amplia. La oferta laboral y la demanda en el área de producción es muy amplia y la oferta en el área laboral también lo es. Realmente no tenemos nada que envidiarle a una universidad privada, ya que esta infraestructura cuenta con toda la dotación necesaria para formar nuevos líderes estudiantiles. Aquí lo que estamos poniendo es la primera piedra de una transformación económica de Colombia y de América Latina. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo en el día de hoy. No es una facultad más, un aumento en los números de la cobertura, que obviamente estamos persiguiendo. Es probablemente una revolución. Imperceptiblemente no se ha dado cuenta mucho los dueños de la prensa, pero aquí lo que estamos poniendo es la primera piedra de una revolución que bien usada
transformará en positivo la vida de la gente y la sociedad. Ha sido el gobierno que ha destinado más financiamiento, tanto de recursos de funcionamiento como recursos de inversión destinados a la educación en todos sus niveles. Y hay que decirlo de esa manera, porque la educación no es una parte, un nivel de formación. La educación es todo el ciclo, desde la primera infancia hasta el nivel doctoral. Y que en el caso de educación superior también han dado un salto muy importante, ubicándose inicialmente en un poco más de 8 billones de pesos. Hoy estamos por encima de los 12 billones. No existe un antecedente en la historia del país donde se haya invertido de esa manera en educación. Una vez para salvar banqueros, año 98 creo, 2000. Otra vez para hacer la guerra. Se cambiaron los libros por los fusiles y las bombas. Y creo que en ambas oportunidades un gran desacierto, porque se le quedó debiendo, si se hubiera aplicado la genuina Constitución del 91 en el artículo que se eliminó sobre el financiamiento de la educación pública, a la fecha 200 billones de pesos a la educación. Otra sería Colombia, si esa cantidad de dinero realmente se hubiera invertido en la educación de la niñez, de la juventud, en la educación superior, en la calidad, en la posibilidad de elevar el intelecto general de la sociedad. Para el caso de las universidades públicas durante 2023 y 2024, asignamos más de 2.7 billones de pesos adicionales, transferencias adicionales que permitieron tener esos recursos que necesitaban las instituciones para llegar a esos territorios, para tener más docentes de planta, para dignificar las condiciones laborales de nuestros maestros y maestras, para permitirle también tener mejores condiciones de bienestar, pero también fundamentalmente para ampliar la cobertura. Esa es una meta muy importante de nuestro gobierno, tener 500.000 nuevos estudiantes vinculados en el sistema durante estos 4 años de gobierno, y continuamos esa senda en el 2025 con más inversión y más funcionamiento para las instituciones. Del presupuesto que ha venido creciendo desde nuestra llegada al gobierno, donde hemos saltado de aproximadamente 49 billones en el 2022 a hoy casi llegando a los 80 billones de pesos en materia de educación para todos los niveles. Parte de esos recursos se han destinado a esa formación integral, y parte de esos recursos también se destinan para que tengamos más coberturas en el preescolar, con maestras destinadas a la primera infancia, para que tengamos más profesores en la educación media que puedan hacer orientación, que puedan profundizar en temas para articularse con la educación superior. Y por supuesto ese es el otro componente, lograr la gratuidad. Estamos llegando en el 2024 con una cifra de 2.3 billones de pesos solamente para el 2024, que favorecieron a 846.000 jóvenes que estudian hoy gratis. Y eso, pues creo que Colombia tiene que saberlo, que esa destinación de recursos y que se va a mantener, esto ya no tiene reversa, es una política de Estado, es una ley, y por eso le estamos garantizando hoy con unas asignaciones que, sumando funcionamiento, inversión, gratuidad, infraestructura, se constituyen en ese gran proyecto de transformación de lo que el presidente ha dicho es una sociedad de conocimiento. La Universidad Militar Nueva Granada, una universidad pública, nacional, una universidad que tiene acreditación institucional, además es una universidad de una alta calidad, se comprometió a hacer algo que tampoco jamás habían hecho, y es salir de Bogotá, salir de esas bellas sedes que tienen hoy aquí ubicadas en la zona norte de la capital, de salir de Cajicá, donde han hecho su historia en los últimos años, y llegar a un nuevo territorio, volverse una universidad más nacional,
llevar a la universidad pública a ese territorio. Se comprometieron con el gobierno de Becerril para tener educación superior en el territorio, como lo hemos dicho, y cumpliendo ese mandato. Acá en el pueblo hay muchos proyectos, se necesitan muchas cosas en nuestro pueblo, hay muchas cosas por cambiar y espero que yo, al igual que mis compañeros, cuando seamos unos profesionales, poder aportarle algo en nuestro pueblo. Estoy contenta que gracias al gobierno del cambio, porque brindó la universidad, ya no tengo que dirigirme a otra ciudad, mis padres ya no tienen que gastar dinero, tiempo, recursos, no tengo que ir a Bucaramanga, Cartagena, Pamplona, porque puedo estudiar desde aquí en mi propio territorio. Tengo 44 años, es importante a mi edad aspirar a estudiar una carrera profesional, ya que toda la vida lo quise hacer y es un logro muy importante a pesar de la edad. Para cumplir el objetivo de que cualquier joven pueda acceder a la educación superior, hay que entender que existe una vida educativa y que no podremos tener un joven estudiando ingeniería o medio ambiente o artes si primero no ha tenido un proceso en su educación preescolar, en su educación básica, en su educación media. Y aquí hay una gran apuesta también que ha hecho el presidente en esa visión de garantizar el derecho. Es lograr que tengamos esa vida educativa garantizada en todos los niveles, aumentando las coberturas, es decir, logrando que en aquellos territorios donde históricamente hemos tenido menos jóvenes estudiando en la media, por ejemplo, puedan tener los docentes, pero además que tengan el contenido. Y esto es muy importante. Hemos hecho una apuesta como Gobierno Nacional para implementar la formación integral, utilizar el tiempo escolar no solamente para las matemáticas, las ciencias, sino también para, que son muy importantes, pero también para destinarlas a las artes, a los deportes, a las tecnologías. Simití es un municipio también que cobija gran cantidad de jóvenes, jóvenes con sueños, jóvenes con muchas visiones, que para los cuales hasta hoy ha llegado la espera. Ha llegado el momento de realizar nuestros sueños gracias a esta estrategia de universidad en tu colegio. Hemos determinado un programa que son los sistemas de educación media y superior, en alianza también con nuestro viceministerio de básica, en el cual destinamos la oportunidad que más docentes lleguen a esos territorios, a esos colegios, y puedan finalizar el ciclo de la media, pero también garantizando que la educación superior empiece a llegar al colegio. Educación superior en tu colegio, entonces, es otra de las grandes apuestas y ese enganche que tenemos entre los niveles de formación para que los jóvenes vean que realmente tienen una oportunidad. En Becerril, por ejemplo, para el segundo semestre hemos determinado con la Universidad Militar Nueva Granada que vamos a empezar a ofertar los primeros programas que tendrán 100% gratuidad en la matrícula, que los jóvenes que ingresen a estos programas van a tener la tranquilidad y sus familias de que no van a tener que generar ningún tipo de endeudamiento y que por lo menos para esta primera fase tienen una oferta muy interesante, diversa en ingenierías, ingeniería civil, ingeniería electrónica, también contaduría, derecho, economía, y esos programas se van a ofertar desde el segundo semestre. Tenemos dos instituciones, la Ángela María Torres y tenemos la institución educativa Trujillo, que ya sus comunidades, sus rectores han dicho, tenemos las condiciones, tenemos infraestructuras nuevas que podemos destinar para esta oferta, pero también es muy importante decir que vamos construyendo la oferta educativa que tendrá lugar allá en la infraestructura final, en la nueva sede de Becerril, que ya fuimos a visitar y que tendrá un campus muy interesante para programas destinados a la transición energética, que es un objetivo de ese territorio, a la diversificación de fuentes de ingresos. Tenemos el orgullo de decir que hoy, dentro de la meta que venimos cumpliendo, de acuerdo con la proyección anual de cada una de esas indicadores, ya más de 150.000 jóvenes han ingresado como nuevos estudiantes al sistema de educación superior del país con gratuidad
en instituciones públicas en su totalidad programas que van a tener su garantía de terminar hasta el día que ya sean profesionales. Y esto lo hemos hecho en diferentes territorios del país de frontera. Por ejemplo, hoy tenemos educación superior en territorios como Tumaco. También lo tenemos en la región del Macizo Colombiano, allá en el Cauca. Estamos abriendo oportunidades de acceso a la educación superior en el Magdalena Medio, también con instituciones como la Universidad de Caldas. Hemos iniciado la construcción allí ya con recursos que se destinaron dentro del plan de espacios educativos que le van a permitir a la Universidad de Caldas en su nueva oferta y en esta visión que el presidente también ha planteado de tener programas, por ejemplo, de la inteligencia artificial en territorios donde antes eso era impensado, pero también estamos llegando a territorios de la frontera en Arauca. Por ejemplo, estábamos allí construyendo un proyecto de educación superior también de la mano de la gobernación muy interesante. En Putumayo estamos abriendo ofertas, ampliaciones de ofertas, también con toda la pertinencia y con una visión intercultural en estos territorios, donde tienen lugar ese diálogo de saberes y de conocimientos. En territorios como el Chocó, donde tenemos destinados 3 nuevas sedes de la Universidad Tecnológica del Chocó, para que puedan estudiar en el Medio Baudó o en la región de San Juan, en Ismina, por ejemplo, hemos venido aumentando cobertura y así por todo el territorio nacional. Disminuir la desigualdad implica variables, políticas públicas que tienen que ver con la educación, por ejemplo. Claro, si hay una educación pobre para la población pobre y una educación rica para la población rica, no va a disminuir la pobreza, se va a ensanchar. El mejor camino para lograr construir la transformación de los territorios es a través del conocimiento, a través de una sociedad de conocimientos, donde se puedan encontrar diferentes saberes. Eso lo estamos comprometiendo en regiones como el Catatumbo, hablando de territorio. Cuando llegamos a este gobierno, una de las primeras visitas que realizó el señor presidente y el equipo del ministerio fue al municipio del Tarra, allá en el corazón del Catatumbo, donde también hay una historia asociada al conflicto, a las economías ilegales y que por primera vez hoy tienen educación superior a través de las estrategias que hoy les hemos compartido. Tenemos articulación a través del programa de tránsito inmediato con la Universidad Francisco de Paula Santander, que logró llegar a las escuelitas más alejadas de esta región del Tarra, al Filo Gringo. Llegaron para llevar jóvenes de esta escuela hasta la universidad y hoy ya están estudiando y hoy ya están en su proceso de ser profesionales gracias a la educación pública y a ese programa. Pero también llevamos educación superior hasta el territorio con el Instituto Superior de Educación Rural, el ISER, que tiene su sede principal en Pamplona, también en norte de Santander, y que se comprometió a llegar hasta el Catatumbo. Y hoy ya tiene 394 estudiantes que están estudiando de esos municipios, del Tarra, de Tibú, de Sardinata, que antes tampoco hubiesen tenido una opción diferente. Están estudiando hoy de manera gratuita. Y esa es realmente la forma de construir paz, darle una opción de vida diferente a esos territorios. Y con ello sucede algo virtuoso, que es muy importante también decirlo, y es que cuando tenemos educación en el territorio, también cambian los proyectos de esas regiones, cambian las dinámicas de las comunidades. Logramos que se vinculen, por ejemplo, el pueblo barí, que es el pueblo ancestral del territorio del Catatumbo, y que ellos también empiecen a definir sus propios proyectos educativos y que sean los principales protectores hoy del Parque Nacional Natural Barí, y que también allí se empiecen a crear programas productivos diferentes para esa región. Esas son las formas de hacer una transición energética, son las formas de realizar un mejor proyecto productivo,
Esas son las formas de construir paz a través de la educación. Sociedad de conocimiento y construcción de paz están profundamente vinculadas, pero para eso, insistimos, necesitamos tener capacidades, necesitamos que la universidad pública llegue allí. Tenemos una gran apuesta y es permitirle a Colombia que empiece a cerrar la brecha, así como lo estamos haciendo en términos, por ejemplo, de educación, que tengamos una brecha en materia de inteligencia artificial. Es decir, las capacidades también para el uso, la apropiación y la creación también de inteligencias artificiales. Y un sistema virtuoso también de inteligencia artificial como política de país requiere una base de educación. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación pues también ha hecho una tarea muy importante de reunirse con todas las instituciones públicas del país. Por supuesto, también hablamos con las instituciones privadas para lograr que tengamos más formación en este campo. Temas como analítica de datos, que es esencial, que es fundamental para la inteligencia artificial, ya se está hoy ofertando en instituciones de educación superior del país. En Machine Learning, que es entrenamiento o aprendizaje de las máquinas. En computación enfocada también, por ejemplo, a la programación. En ingenierías que son de base muy importante para la inteligencia artificial. Son un conjunto de conocimientos y esos conocimientos se producen en las instituciones de educación superior, se producen en las facultades de matemáticas, en las facultades de ingeniería, en las facultades de tecnologías, y hemos dispuesto una apuesta como país, por orientación también del presidente, para que en algunos territorios este impulso sea más rápido, que tengamos ya oferta pronta, inmediata de esos programas. Ahí entra la historia de la Universidad del Magdalena, que es una linda historia, porque nosotros venimos con la universidad pública del departamento, con esta universidad que también ha brindado ampliación de cobertura ya en la región, dialogando de cómo vinculamos cada vez más los saberes ancestrales, los saberes de nuestras culturas propias de la sierra, por ejemplo, cómo traemos el pensamiento de los mayores que están en la sierra al pensamiento que se construye en la Universidad del Magdalena. Y ese encuentro de mundos es el que nos permite que la inteligencia artificial que se piensa en Colombia no sea parecida a ninguna. Y en ese propósito aprobamos a Luna que es justamente en la cosmogonía de los pueblos ancestrales de la sierra, el origen. Allí está todo, en el origen de Aluna. Y hemos logrado que más jóvenes estén hoy en la universidad de estos pueblos, los cancuamos, los cogis, los aruacos en general, que estén estudiando en la universidad y que ellos puedan incorporar sus saberes propios a los saberes que están allí de estas tecnologías. El presidente nos ha indicado esos territorios en los cuales vamos a trabajar de manera mucho más acelerada en este plan de crear facultades, programas, capacidades para la inteligencia artificial. Los que ya él ha venido anunciando, como Manizales, donde se inauguró esta primera facultad de inteligencia artificial, son una buena muestra de inversión en infraestructura, pero también en oferta de programas. Tendremos también en la Facultad de Ingenierías e Inteligencia Artificial de la Universidad del Magdalena unas nuevas capacidades, como lo he indicado, en investigación, en oferta educativa, en laboratorios y en innovaciones creadas allí en la base de la comunidad académica de la universidad. Pero también está planteado que este ejercicio se adelante en Zipaquirá, donde ya hemos identificado nuestros aliados. Allá está la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, también una institución pública que ya cuenta con
tecnologías de computación, que ya tiene experiencia, por ejemplo, en la administración de data centers y que viene incorporando tecnologías dentro de su vida cotidiana. Pero también hay otros territorios, lo mencionaba hace un momento, Santander. En Bucaramanga hay una gran oportunidad para desarrollar, es una ciudad que tiene una vocación en temas de salud muy importantes y allí queremos también vincular conocimientos y capacidades territoriales. Y ese es un buen ejemplo. Santander ya tiene un clúster de pensamiento de producción científica y académica alrededor de la salud. Entonces, salud unido con inteligencia artificial se vuelve algo muy poderoso para brindar soluciones globales y territoriales. Pero también, por ejemplo, con Magdalena, con la Universidad del Magdalena lo conversábamos, ya cuentan con un instituto de investigación en temas costeros y oceánicos y necesitamos producir muchísima información y hacer análisis de datos que permitan entender los comportamientos de los ecosistemas marinos para la mitigación de este problema. Entonces, la unión de ese conocimiento científico con el pensamiento ancestral de nuestros hermanos mayores, con el saber que ya se cuenta allí destinado en el territorio, va a generar una capacidad muy importante. Y por supuesto que aquí en el centro del país tenemos en Zipaquirá y en Tunja particularmente unas capacidades también científicas de desarrollo tecnológico muy importantes que se vienen construyendo hace años y que unificadas con tecnologías como los data centers, unificadas con programas de formación y de investigación, lo que permiten es que haya una masa crítica para producir, no solamente para usar. Nuestro trabajo hoy en el gobierno, así como el de las instituciones del sector educación, es cumplirle a la ciudadanía en ese derecho que es la educación. Por eso es muy importante que desde cada uno de los territorios, jóvenes, padres de familia, pero también niños y niñas, entiendan que este es un derecho y que nosotros estamos para hacer realidad ese cumplimiento. Entonces, primero, entender qué instituciones de educación pública están en sus territorios. Yo quiero invitarlos para que conozcan el conjunto de las instituciones en las cuales hoy estamos financiando la gratuidad de la matrícula. Son 67 instituciones en todo el país, que ustedes pueden conocer en la página de nuestro ministerio, que allí está toda la información dispuesta para conocer cómo funciona la política de gratuidad, que no existe ningún requisito diferente a ser colombiano, estar matriculado, que en su territorio asistan y se acerquen a estas instituciones y accedan a la política de gratuidad. Es un derecho. Esperamos para el presente año que 900.000 jóvenes puedan estudiar con gratuidad en la matrícula. Entre más jóvenes tengamos aspirando a la educación superior, más oportunidades vamos a tener de darles esta garantía. Entonces, el mensaje, por supuesto, que queremos reiterar desde nuestro gobierno, desde el ministerio, nuestro ministro, nuestra viceministra y este viceministerio es: avancemos de manera conjunta en seguir garantizando que ese derecho a la educación sea una realidad, y para eso necesitamos juntos y juntas seguir exigiéndolo.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.